Y me va a salir de acá. Yo ahorita les envío esto al chat. Y quiero entonces que empecemos. Esto es muy conceptual lo que vamos a hacer hoy. Recuerden que hay otro H5P para que ustedes hagan para el miércoles, que es de movimiento parabólico. Ese vamos a ver algunas animaciones, una programación sencillita que se puede hacer en Python para que ustedes vean trayectorias y experimenten y jueguen un poquito con eso. Entonces, pues por favor también hacer eso como preparación. Hoy lo que quiero simplemente es que veamos que lo que hemos visto en movimiento de 1D es lo mismo en movimiento en 2D, simplemente que ahora tenemos como dos ecuaciones, o sea, las ecuaciones que describen el movimiento en el eje X y las ecuaciones que describen el movimiento en el eje Y. Son independientes, o sea, el movimiento en el eje X no afecta al movimiento en el eje Y, y ese es como el punto que sigo haciendo énfasis desde antes y ahora otra vez con más fuerzas, pues porque ya estamos en dos dimensiones o incluso en tres dimensiones. El ejemplo típico, pues, es el movimiento parabólico. Esto se trató de estudiar, lastimosamente, como muchos avances de la ciencia, con la guerra, cuando se estaba estudiando, pues, el movimiento de las balas de cañón, y pues muchos pensaban que eso se movía como en círculos, pero pues nosotros ya sabemos en este momento que son parábolas, pues por eso no ganaban las guerras, ¿no? Porque pensaban que eran círculos y no les daba nada. Además, ahí toca tener en cuenta la fricción con el aire y cosas de ese estilo. Entonces aquí en este movimiento parabólico, ejemplo típico del balón y cosas de ese estilo, aparecen las típicas preguntas de, por ejemplo, cuánto es este alcance máximo, el reach, creo que por eso lo ponen R, cuánto es esta altura máxima, ¿sí? Y yo cómo podría controlar esas condiciones, pues variando tanto el ángulo inicial, que es el que tengo, yo no les estoy compartiendo pantalla, ya entonces les estaba diciendo que ahí va a ser importante preguntarse cuánto es este alcance máximo, cuánto es esta altura máxima, ¿sí? Cuánto, y digamos cómo puedo controlar eso variando este ángulo o variando obviamente pues la rapidez inicial o el vector de velocidad inicial. Entonces esas son las preguntas típicas en estos problemas, ¿listo? Que hasta dónde llegó, que cuánto se demoró volando, que si lo lancé desde un techo, cuánto se demoró en caer, que si lo lancé desde un techo horizontalmente o verticalmente. Entonces van a aparecer esos conceptos de cuánto es la velocidad inicial en el eje Y, cuánto es la componente inicial en el eje X, pero lo más importante de todo esto es que el movimiento en el eje X y en el eje Y son independientes. En otras palabras, yo puedo tener aceleración solamente en el eje X o solamente en el eje Y o en ambos, pero que valga diferente. Eso es muy importante. No hay dependencia entre esos dos movimientos. Y como ahora estos vectores pues tienen componentes en el eje X y en el eje Y, pues en general vamos a tener que tenemos que pensar pues en las magnitudes, ¿cierto? Ya componentes y todo ese tipo de cosas. Entonces esta primera diapositiva es precisamente para hacer énfasis en lo que les digo. Hay independencia de movimiento. En el de arriba, nuestro cuerpo solamente se está moviendo a lo largo del eje X a velocidad constante. En el de abajo, tiene velocidad tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces ahora se mueve como en una diagonal. Ya no es horizontal, sino que es una diagonal, pues porque también tenemos una componente en el eje Y. Pero si ustedes se concentran solamente en el eje X, o sea, si ustedes tapan, ¿sí? Esa parte del eje Y, él se sigue moviendo con la misma distancia en el mismo tiempo. O sea, miren que no afectó nada haberle sumado estas flechitas verticales. No afectó nada el eje X. Entonces, es muy importante eso. No lo olviden. Yo de pronto parece bobo, pero es muy importante que ustedes recuerden que entonces el movimiento lo pueden descomponer. Ustedes pueden concentrarse solamente en el movimiento en el eje X o solamente en el movimiento en el eje Y. Esa es como la gran clave de esto. ¿Bien? Entonces uno puede tener movimiento uniformemente acelerado en el eje X y tener movimiento rectilíneo uniforme en el eje Y. Y eso está bien, de nuevo, porque esos movimientos en los diferentes ejes son independientes. Eso lo que quiere decir entonces es que uno puede escribir estos movimientos como un vector que tiene componentes en el eje Y, con el eje Y en el eje J, en el eje Y. Perdón, este es el eje horizontal, digamos, o bueno, el eje X, este es en el eje X y este es en el eje Y. Está ahí jalando la cosita. Mm, Antes de seguir, esta anotación para alguien acá es rara. Sí, profe, un poco. ¿Quién me puede ayudar a entender qué es ese I con ese gorrito? ¿Alguien sabe? Es de vectores, ¿no? Viene pues, las coordenadas, pero expresadas como más formalmente, como en I, J. Sí, más o menos. No te escuché muy bien, pero sí es el vector que nos dice las direcciones. O sea, básicamente cuando ustedes tienen esta I, nos está diciendo un vector que es unitario, que es solamente en el eje X. Cuando uno tiene J,
Es un vector unitario que solamente va en el eje Y. ¿Ok? Entonces, cuando uno escribe esto, uno está sumando dos vectores y realmente esto es lo mismo que decir el vector X, Y. ¿Esto te parece más normal, esta notación? Simplemente escribir X, Sí, ok, entonces esto es lo mismo, esto se llama notación de vector unitario y esto se puede decir como por componentes. Es el mismo vector, ¿ok? Entonces esto simplemente lo que nos está diciendo es que el vector de posición R pues simplemente está hecho con una X y una Y. Entonces si yo quiero la velocidad, ¿ustedes se acuerdan cómo sacamos la velocidad instantánea? ¿Qué era lo que había que... Esto, ¿no? Había que derivar. Nosotros decíamos velocidad instantánea en el eje X, era la derivada de X respecto al tiempo. Cuando tenemos vectores, pues simplemente derivamos el vector. Entonces esto nos va a dar que tenemos que derivar X, Y pues este vector va a entrar, ya les digo por qué entra, y simplemente nos va a dar dx dt, dy dt, este operador entró, o sea que la velocidad pues también va a tener componentes en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué pudo entrar ese vector ahí? Porque hay una cosa importante y es que las direcciones de Y y de J no cambian. No voy a hablar más sobre eso, simplemente este vector de derivada solamente deriva a las posiciones. Los vectores unitarios no cambian de dirección. Después vamos a hablar de esos vectores cuando cambien de dirección. Ahorita no cambian, entonces no importa. Lo más importante que es, entonces, la posición tiene componentes X y Y, la velocidad tiene componentes Bx, B sub Y, y pues obviamente la aceleración va a tener componentes AX y AY. Eso es lo más importante. O sea, estamos hablando de vectores. Cuando las cosas se mueven en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ya estamos hablando de vectores. Pero eso no es muy diferente a lo que teníamos antes. Simplemente vamos completando en una dimensión todos sus movimientos, en otra dimensión todos sus movimientos, toda la característica de su movimiento. Entonces, todas esas ecuaciones que teníamos nosotros, por ejemplo, esta para movimiento uniformemente acelerado, recuerden que decíamos velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si estamos hablando del eje X, entonces le ponemos una X, una X y una X. Si hablamos del eje Y, pues le ponemos una Y. Y pues sencillamente todo esto lo podemos unir en una sola ecuación, en una misma ecuación, que es esta vectorial que tenemos acá. Recuerden, por si acaso, que cuando ustedes le ponen flecha a las cosas y ustedes hablan de vectores, aquí tienen, en esta ecuación que estoy metiendo en rectángulo, ustedes tienen realmente dos ecuaciones. Porque cuando uno tiene vectores, uno iguala componente a componente. Entonces voy a escribir las componentes de esa ecuación. Eso lo que dice es velocidad final en el eje X, coma, velocidad final en el eje Y, lo voy a hacer solo en 2D. Es igual a velocidad inicial en el eje X, coma, velocidad inicial en el eje Y, más el tiempo, que es un número, por aceleración en el eje X, por aceleración en el eje Y. Entonces, esta ecuación que está en rectángulo es la misma que yo puse aquí abajo. ¿Listo? Pero si ustedes se dan cuenta, son dos ecuaciones, son estas dos. Estos son estas dos ecuaciones, porque uno lo que hace es igualar componente a componente. Yo supongo que ustedes ya vieron eso en vectores. Entonces estamos diciendo velocidad final en el eje X, velocidad final en el eje X es igual a velocidad inicial en el eje X, velocidad inicial en el eje X, más la aceleración por el tiempo, más la aceleración por el tiempo. Entonces, ¿sí ven que son las mismas? Solo que están escritas de una forma más compacta. Esa es una de las ventajas de tener la notación en vectores. Y pues también se puede extender fácilmente a 3D. Entonces, si digamos esto, ¿ustedes están viendo ya este tipo de características de los vectores o no? O más bien, ¿esto que les acabo de exponer es claro o hay algo? Pues, profe, es claro, pero digamos, yo no lo he visto en ninguna de mis clases. Listo. Pero lo importante es que quede claro que es una notación y que tú igualas componente a componente. Eso es lo importante, porque ahora lo que vamos a hacer es partirlo y simplemente lo que vamos a hacer de ahora en adelante es escribir las ecuaciones en el eje X solamente y en el eje Y, sin olvidar que son, digamos, vectores. Yo no voy a pedir como más de vectores acá, ni que rehén, ni nada de esas vainas. Solamente es que entendamos un poco ese concepto de qué significa ver una ecuación así con flechitas. Eso es lo más importante y pues lo que quiero que quede como más claro. Entonces aquí simplemente miren que se están escribiendo las mismas ecuaciones en los dos ejes. Si ustedes tienen movimiento uniformemente acelerado para X, esta es la ecuación que describe la posición en función del tiempo. Si lo tienen para Y, es esta.
Y como son las componentes de un vector, la pueden volver a reescribir así en términos de vectores y al final les da que la forma numérica de eso, perdón, vectorial de eso, pues es esta. De nuevo, aquí hay dos ecuaciones, una para X, ¿sí? Todo esto para X y todo esto otra vez para Y. Eso es lo que quiere decir la ecuación vectorial. Entonces, el énfasis de todo esto, ¿cuál es? Primero, que ahora nos estamos moviendo al menos en dos dimensiones. Segundo, que eso lo puedo escribir como vectores, componentes en el eje X y componentes en el eje Y. Tercero, que el movimiento en el eje X es independiente del movimiento en el eje Y. Yo puedo tener que la aceleración en el eje X valga 0 y la aceleración en el eje Y valga menos g. Y a eso se le llama movimiento parabólico. Esa es la clave. Entonces, para que quede un poquito más claro eso, vamos a hacer este ejercicio y con eso pues terminamos nuestra clase porque ya después viene el movimiento de proyectil. Y como les digo, la próxima clase vamos a mirar estos enlacitos que están acá en unas simulaciones. Si ustedes tienen curiosidad las pueden ver de una vez y hasta editarlas y todo eso, donde vamos a ver este movimiento parabólico, el movimiento de proyectiles. Pero pues todo viene de acá, de tener en cuenta pues que es un movimiento bidimensional, que lo puedo estudiar independientemente y que yo puedo tener aceleración en un eje y en el otro no. Y que eso no pasa nada, que eso es normal porque los ejes son independientes. Entonces vamos a hacer este problemita rápidamente. Entonces lo voy a leer en voz alta, disculpen, simplemente para yo leerlo. Una partícula que se mueve en el plano que Y parte del origen en t igual 0. Entonces digamos que si la estamos viendo desde arriba, si esto es X y esto es Y, positivos, entonces la partícula partió del eje del origen, ¿no? En t igual 0, entonces partió de acá. Miren lo que nos dicen ahora. Tiene velocidad inicial que tiene una componente en el eje X de 20 y otra en Y de 215. Entonces la velocidad inicial como vector es un vector cuya componente en el eje X es 20 metros sobre segundo y 215 en el eje Y. O sea que salió como en más o menos así. Esa es como su velocidad inicial. ¿Y por qué creen que la pinté como más inclinada hacia el eje Y? ¿Por qué creen eso? Porque es Porque, mayor en el eje Y. ujú, mucho mayor, ¿cierto? 215 comparado con 20. Entonces por eso la pinté, no está a escala, pero por eso la pinté de esa manera. Muy bien. Entonces vamos bien hasta ahora en la especificación de los componentes del vector velocidad inicial, ¿cierto? Esto es eje X y esto es eje Y. Después dice, la partícula experimenta una aceleración en la dirección X. Miren que no experimenta en eje Y, sino solo en X. A sub X igual a 4. Entonces, ¿ustedes cómo escribirían el vector de aceleración? ¿Qué componente le pondrían en el... O sea, el de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración t, pero pues en vector. No, no, todavía no lo estás sacando como la ecuación general, sino para este dato que te dieron acá, ¿sí? ¿Qué valor le pondrías a la aceleración en el eje X? 4. Ah, pues 4. Más 4, ¿cierto? Le pongo el más para que tengamos en cuenta que puede ser negativa. ¿Y en el eje Y, nos dieron alguna información del eje Y? No, 0. Cero. Entonces, mire que eso es un problema en donde la partícula está acelerada en un eje y en el otro no. Entonces dice, determina el vector posición en todo momento. Entonces pregunta, ¿esto es movimiento uniformemente acelerado? Entonces ustedes van y miran. Señor, dime Felipe. Sí es. La aceleración en el eje X es constante, ¿cierto? Entonces sí, muy bien. Y en el eje Y En el eje Y no, porque la aceleración es cero. es cero. Aunque cero es un constante, ¿cierto? Ujú. Entonces listo. Entonces quiere decir que podríamos escribir esta posición como R es la ecuación de movimiento uniformemente acelerado. Esta, posición en función del tiempo. R igual a R inicial más velocidad inicial por tiempo más tiempo al cuadrado sobre 2 por la aceleración. Y pues yo la voy a escribir aquí abajo. A ver, ¿dónde la escribimos? Aquí encimita. Entonces el vector posición sería R igual. Posición inicial, 20,215. Más velocidad inicial. Ay, no, mentiras, me equivoqué. ¿Cuánto es la posición inicial de este cuerpo si partió desde el origen? Cero, ¿sí o no? Entonces esto en este problema vale cero. No lo pongo. Entonces sería, pues no lo voy a poner, no voy a poner el vector 0. Más velocidad inicial por tiempo, entonces sería 20,215 por tiempo, más tiempo al cuadrado sobre 2 por aceleración, que es 4,0. Y si ustedes quieren romperlo, si quieren sacarlo en el eje X y en el eje Y solamente, entonces tendrían X es igual a 20 por el tiempo,
más 4 por tiempo al cuadrado sobre 2. Y en el eje Y sería 215 por el tiempo más 0, porque está multiplicando por este 0. Entonces ya, se queda así. Entonces lo pueden escribir de la forma vectorial o lo pueden escribir por componentes, como ustedes quieran. No importa. Las dos dicen exactamente lo mismo. Si ahora les preguntan el vector velocidad en todo tiempo, ¿ustedes qué harían? Serían para sacar b sub x, por ejemplo. Derivamos, ¿no? Entonces derivamos para la velocidad instantánea. Entonces esto daría 20 más 4t. Y b sub y nos daría la derivada pues, de la posición, daría 215, esa es constante. O sea que nuestro vector de velocidad sería 20 más 4t, 215. Esas serían las dos componentes de nuestro vector velocidad en función del tiempo. Entonces ustedes pueden ver aquí que la velocidad en el eje Y pues, es constante, es un movimiento rectilíneo uniforme. En cambio, en el eje X sí está cambiando. Calcule la velocidad y la rapidez de la partícula en t igual 5 y el ángulo que el vector velocidad forma con el eje X. Entonces, velocidad en t igual 5. Velocidad en t igual 5 será simplemente reemplazar esta t por 5. Entonces nos daría 20 más 4 por 5, 215. Y esto nos daría, 4 por 5 es 20, entonces nos daría 40, 215. Si nos piden la rapidez, esa es la norma del vector velocidad. Entonces sería raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 215. ¿Listo? Al cuadrado. Esa sería nuestra rapidez en t igual 5. ¿Y ustedes, a alguno se le ocurre cómo hacer esto del ángulo? ¿Ya vieron con vectores cómo sacar esos ángulos entre vectores o no? Usando la fórmula de vectores, triángulo entre vectores, y tomando el vector con el eje X como un vector unitario. Perfecto. Entonces eso quiero que ustedes lo miren. Recuerden lo que dijo él. Se puede hacer con el producto punto o con la fórmula de ángulos entre vectores, tomando X simplemente como el vector Y, que tiene componente 1,0. Se lo dejo para que ustedes lo hagan. Y ya. Entonces, con eso terminamos la clase. No quiero seguir más allá. Simplemente quería que vieran que uno puede escribirlos en términos de vectores o por componentes. Normalmente uno lo que hace es escribir todo lo de X y todo lo de Y por aparte. Pero eso lo que está haciendo es representar las componentes de un vector. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, pues ya chicos, ya esto era la introducción. Por favor, hagan esa actividad de H5P de movimiento parabólico que está en Virtual Sabana. Ya le cambiaron el nombre a nuestro curso, ya le pusieron Física Mecánica William Oquendo para que ustedes no se confundan y no anden por allá en el curso de Física Mecánica General, que le pasó a algunos y es normal porque los nombres eran iguales, pero ya está corregido. Y cualquier duda que tengan, por ejemplo, que les haya quedado del quiz que se acabó de presentar o lo que sea, o de la clase también, por favor, mándenme un correo con una foto contándome cómo lo piensan y yo con mucho gusto trato de responderles lo más pronto posible. O reserven tutoría conmigo o con quien sea. Pueden reservar con cualquier profesor, no solamente conmigo. Cualquier profesor los debe atender. Felipe, cuéntame. Ya pueden salir, tranquilos. Profe, lo que dijiste del movimiento parabólico es ese video, ¿no es cierto? Es el que está ahí en Virtual Sabana de preparación, ya les mandé. Entonces sí, es el video que